Donde quiera, Jorge, no hay ningún problema. Toma asiento por ahí. Sí, sí. Ahí está bien, para las cámaras, para la transmisión en vivo. ¿Eh? ¿Dónde quiere que lo ubiquemos? ¿Está bien ahí? Bueno, perfecto. Nos dicen y nos ubicamos, ¿eh? No hay ningún tipo de problema. ¿Mm? Bueno, Jorge, ¿cómo va todo? ¿Has venido ya a Río Cuarto en otras oportunidades? Ujú. Muchas veces vine a Río Cuarto. Bien, bueno, ¿y qué sensación tuviste en esta venida y con la muestra que has recorrido con Mira, Camilo? cada vez me tratan mejor. El riesgo es que quiera quedarme acá. Claro. Tal vez ya no me van a tratar tan bien, ¿no es cierto? No, bien, para mí es un lujo estar acá. La primera vez que vine a la Fundación Di Chiara. Y siempre me acuerdo de aquel señor Di Chiara, que verdaderamente sabía muchísimo de psicología y era un adelantado en su época. Sé que sigue la fundación o no, pero yo me acuerdo que vine con mis flores robadas en los jardines de Quilmes. Estamos Y hablando hace de cuántos años. 1980, 80. Está bien. vos tal vez no habías nacido. Tenía 5 años, un pibe. Sí, sí, sí. Un niño, un niño. Y bueno, y ahora esta experiencia, Jorge, de la feria, tuviste recorriendo un poco también. ¿Qué impresión tenés? Muy bien, muy amable, por supuesto, es para quedarme más tiempo, pero muy bien, muy bien recibido. Y también me hicieron una nota unos muchachos que están ahí con el móvil, y yo les dije a ellos, todos van a preguntar lo mismo, ¿sabes? Todos quieren hablar de la misma cuestión. Yo sé que nadie quiere hablar de literatura hoy. ¿Entendés? Y la circulación de la información ya hace que entre los grandes centros urbanos y un pueblo de 5.000 habitantes, con buena internet, no haya la menor diferencia, ¿entendés? Porque vos por internet hoy, en cualquier pueblito te enterabas, como alguien en Pakistán, en Buenos Aires o en New York, que caía el jefe de gobierno español, por ejemplo. ¿No es cierto? Y las cosas que nos pasan a nosotros, por supuesto que para nosotros son acontecimientos fundamentales. Si vos haces una realidad más o menos comparada y de pronto, qué sé yo, sugerís lo que pasa hoy en Italia, lo que pasa en España, lo que pasa en tantos lugares, todos tienen situaciones absolutamente intransferibles y conmocionantes para sus sociedades. Nosotros hoy tenemos una que es sinceramente intensa y lo peor de una enorme incertidumbre, ¿sabes? Yo tengo una de las frases mías peores que la fundamento. En la Argentina todo termina invariablemente mal. Desde que yo era chico, ¿entendés? Que yo era chico y bueno, y se hablaba del regreso de Perón, a lo mejor y si viene Perón, ¿qué es lo que pasa? Vino Perón, fracasó aquel que derrocó a Perón, fracasa después aquel Perón con el regreso que termina en esa ola de violencia atroz. Fracasan los que vienen a poner orden y matan y hacen de todo. Y fracasan, y son sucesiones de fracasos. Incluso aquel que termina muy bien y que puede terminar y entregar el mandato a su sucesor e irse a comer, como fue el caso de Carlos Menem, a un restaurante donde ahora está el Dashi en la avenida Figueroa Alcorta, entrega el poder, se va ahí, aparentemente todo normal, y a los 30 días la palabra menemismo era un adverbio que servía para descalificar al otro. ¿Entendés? Y siempre hay grandes olas que te parece que oponerse a eso. ¿Cómo te vas a oponer a aquel kirchnerismo de entrada? Alguna crítica, no seas suicida, y después
casi te pueden acusar de kirchnerista si vos no atacás. Hoy vivimos una sensación, si vos querés, de tono distinto, más o menos similar. Hasta hace 4 o 5 meses, todos los políticos, empresarios, todos estaban casi convencidos que había macrismo, Mauricio Macri, por lo menos hasta el 2023 asegurado, y ya se discutía quién podía ser el sucesor después del 2023. Si Marquitos Peña, el pibe de oro, como lo llamo yo, o la chica de Flores, María Eugenia Vidal, u Horacio Rodríguez Larreta. ¿Quién iba a ser ese sucesor? Los dirigentes peronistas, muchos de ellos renombrados incluso, ambicionaban, gobernadores hablo, ambicionaban con acompañar tal vez en la fórmula al presidente Macri, porque esa era la certeza, esa era la realidad, y no es porque fuera un engaño colectivo, estaba verdaderamente fuerte el hombre, y como siempre pasa en las novelas, algo ocurre que en muy poco tiempo parece que todo aquello se desmorona. Y viene después, casi como paralelamente a aquel entusiasmo, una sensación de decepción, de incertidumbre, de fatalismo, que cualquiera que tenga más de 50, 60 años ya es un experto en ese tipo de situaciones. Y hoy, con toda nuestra tendencia a dramatizar, en una Argentina que está dispersa, que está fragmentada, con muchos fragmentos que confrontan, con muchos aliados que a vos te parece que están con vos, pero que también confrontan, ¿entendés? Y ahí te cuesta un poco más juntar todos los pedazos, hacer no un análisis más o menos coherente, sino una interpretación que sea más o menos justa de los hechos. Mirá, Ezequiel, yo no tengo ningún derecho a ser ni un traficante de fatalismo, de pesimismo, pero tampoco ningún traficante de optimismo. Razón por la cual, poniendo la pelota en el lugar que corresponde, hablemos de la realidad, y si yo puedo ayudar o por lo menos aportarte un poco más de confusión, porque a veces es bueno eso, porque son muchos los que creen que tienen las cosas absolutamente claras y quizás no son tan claras, ¿no es cierto? Yo no tengo recetas mágicas. Sé que no tengo ningún derecho a entusiasmar a un chico con la utopía del ajuste. Yo no puedo decirle a un pibe de 19, 20 años, hay que recortar, acá tenés que cortar todo. El tipo más eficaz es aquel que recorta más. Mira qué bien aquel ministro recortó, jorobó tanta gente, porque de pronto la utopía que hoy aparentemente prevalece es la utopía del recorte. Y a mí me parece que es una utopía bastante menor. Y no soy ningún iluso de no creer que verdaderamente ese es uno de los grandes problemas de la Argentina, esa sensación de haber gastado más de lo que estábamos en condiciones. Pero hay algunos aspectos que son hasta culturales, ¿entendés? ¿Y en qué es una situación difícil? Es que yo creo que hoy el corte, es una utopía, porque nadie fácilmente va a resignar aquello que tiene y que considera casi como una conquista. ¿Entendés? Y ahí tropezamos con todas cuestiones conceptuales, porque no es muy fácil. Vos ves hoy viste Marcha Federal, por ejemplo. Marcha Federal, por supuesto que vas a ver comunicadores
que no se puede más. Acá hay una cuestión de ajustadores y ajustados. Ajustadores y ajustados en instancias previas de una pugna electoral. Razón por la cual acá se te junta todo, desde la sensación de tener que obrar desde la política como un estadista a ser un cortoplacista que está pensando nada más que en la campaña. Esta semana participé de un encuentro, había periodistas, por supuesto había gente del gobierno, y yo te digo que están tranquilos, que de pronto en el esquema casi te diría que no es tan dramático y que hay una sensación como de que la situación se puede controlar. Para dentro del gobierno, digamos, ¿no? Claro, ¿por qué te digo? Porque de pronto te dicen, la clase más acomodada, la clase alta, que es de pronto el principal problema que hoy tiene Macri. Todos fácilmente te dicen, este es un gobierno de ricos. Claro. Y en realidad el gran problema que tiene Macri hoy son los ricos. ¿Entendés? Que es el gobierno que quieren, es el líder que muchos de ellos prefieren, pero no le ponen lo que Macri cree que tendrían que haberle puesto. Me parece que hay un concepto equivocado de él de creer que hay algún afán patriótico. En realidad el empresario quiere hacer negocios como corresponde, ¿entendés? Después tenés el otro sector, que es el principal, el afectado. ¿Cuál es el sector principal, el afectado? Las capas medias. Ese tipo que hoy tiene inconvenientes en pagar las expensas, pagar claro, la diaria, la luz, el colegio de los chicos y toda esta cuestión. A ese tipo le ponemos la doctora, le ponemos Cristina, ¿entendés? Ese tipo es de pronto una creencia que en el fondo, podrá estar mal, podrá sentirse afectado, pero comparativamente va a decir, puedo seguir apoyando esto. Y después está el sector de abajo, que es, por supuesto, en primera instancia, el más afectado, pero hay, y te lo pueden decir con cierto cinismo, una paz social que se adquiere en cuotas. Desde desarrollo social, la multiplicación de los panes y los peces y de los planes, como se dice, se mantuvo exactamente igual, y te diría más, quizás hubo más planes, más preocupación por la cuestión social que en el tiempo de la ministra Alicia Kirchner. Razón por la cual aparentemente todo en medio del descalabro puede estar bajo control, si se mira desde el punto de vista electoral. Pero es falso, ¿entendés? Esto no es tan claro, no es así. Aquel dirigente peronista que veía hasta noviembre del año pasado que había macrismo seguro hasta el 2023 con opción al 2027, mira, tiene la pituitaria más o menos bien organizada, aceitada, experta, y piensa, este muchacho se descascara, digamos, esto no va. De ahí a tomarlo como directamente que ya el juego está no concluido, claro. Pero mirá, ahora lo que te preguntan no es cuál va a ser el candidato, te preguntan, ¿hay algún candidato? Ahora hay una ansiedad por saber desde el otro campo qué es lo que va a ocurrir. Bueno, hoy ratificaron la postulación de Macri como presidente, pero vos decías anoche, te veíamos en Animales Sueltos, respecto a este mapa político tan dinámico y las posiciones de María Eugenia Vidal, de algunos, digo,
va modificándose y mutando de acuerdo casi día a día respecto a todo lo que ha ido sucediendo. Mira, acá hay una relación de adversarios recíprocamente escogidos, elegidos, que no hay ningún arreglo, no hay arreglos. Hay una cuestión absolutamente tácita. Los dos se sienten cómodos confrontando con el otro. Digamos, una de las grandes equivocaciones, y vamos hacia lo último de la semana, fue la equivocación del presidente Mauricio Macri cuando, con un golpe de astucia, la pone muy viva a la doctora, la pone verdaderamente en el primer plano, y al ponerla en el primer plano y decirle al resto de los peronistas, incluso sus aliados, que no se dejen llevar o conducir por las locuras de esta señora, en realidad es una impertinencia ante la señora, pero simultáneamente un privilegio, porque la vuelve a poner en un primer lugar. Ellos tienen números. ¿Cuáles son los números? Y ellos creen que un 28% la doctora es lo que tiene seguro y es el único dirigente del peronismo que puede asegurar esa cantidad de votos, pero que tiene un 65% en contra. Como tiene un 65% en contra y de pronto puede ser fácilmente trasladable esa cuestión de imagen a la cuestión electoral, te pueden decir, mira, puede llegar a los 32, 33 puntos. ¿Qué significa eso? Es la candidata ideal, es la candidata que tiene que ser vencida. Pero esto ya es un tema que va a lo menor, va en momentos muy difíciles a una mera especulación electoral. Cuando al privilegiarla de esa forma y al ponerla otra vez en la primera línea, descalifica todo el trabajo que preparaba con lo que yo llamo los dadores voluntarios de gobernabilidad. Todo ese sector del peronismo que él denomina racional y que yo denomino perdonable. Ese sector del peronismo perdonable que tenía la mejor relación, Pichetto, por ejemplo, que queda muy descalificado Pichetto ante su gente. En la negociación de esta semana. Y simultáneamente aquellos con los cuales se aliaba le querían caranchear su gente. ¿Entendés? Lo que yo, si vos me viste ayer, sí, dije, uno de los grandes problemas lo tiene hoy Rogelio Frigerio, porque Rogelio Frigerio, que era el encargado de la operación política y demás, él junto con su segundo, trataban de caranchear por instrucción presidencial, porque era eso lo que tenían que hacer, votos para sacarle votos. Ahora, acá tonto no queda ninguno. Como no queda un solo tonto, te podés imaginar que en ese momento muchos, ante la sobreactuación, y muchos que casi estaban en condiciones de acompañarlo, no lo acompañaron. Y pasó esto que cuesta en un momento que todos hablan de ajuste y cómo se recorta y demás, la política de un espectáculo de 5 semanas en la que trabajaron 2 cámaras, con todos los diputados, con todos los asesores, con todo el periodismo detrás, que va de diputados, que va al Senado, han legislado para un veto. Y el veto verdaderamente es una sensación de fracaso. Hubo una gimnasia política. Se comieron una derrota puntual que me permito decirte, y no es para darte un título, a partir de esa derrota puntual, absolutamente innecesaria, me parece que comienza otra instancia
en este tercer gobierno radical que preside Macri y que tiene tantos radicales desconformes? Eso te iba a preguntar, los radicales. Bueno, aquí vamos a la cuestión de los fragmentos de esta Argentina dispersa. Acá hay un problema político y un problema cultural. El más grande garrochero que clavó la garrocha y se fue para el otro espacio fue Mauricio Macri. Que Mauricio Macri se preparaba para un frente con los sectores del peronismo que lo esperaban. No solamente por su amigo Ramón Puerta, sino que unos sectores del peronismo que incluso estaban con él. Ahí se produce una cuestión de transformación, de verdadera picardía, y que yo lo atribuyo en gran parte al talento como diseñador de Emilio Monzó, que comienza un trabajo de alianza ante un peronismo que mostraba signos de agotamiento, una alianza con la Unión Cívica Radical que ya venía golpeada desde el 2001 hasta acá, que tuvo otros intentos, naufragaron, estuvieron también en un frente con Labaña y demás, y que pasan de sentirse una fuerza progresista con excelentes conexiones con la Internacional Socialista a aliarse con Mauricio Macri y a diplomarlo a Mauricio Macri como candidato real. ¿Cuándo es que Macri se convierte en auténtico candidato real y fuerte? Cuando vence en la Convención Radical de Gualeguaychú, cuando le gana a los radicales que tenían intenciones de estar con Massa y gana la línea radical con Sanz y justamente con Monzó. Esa alianza, que fue verdaderamente importante para Macri, porque ¿qué le aporta a la Unión Cívica Radical? Le aporta territorio y le aporta consistencia. La coalición cívica le aporta transparencia. Eso, más el agotamiento que traía el peronismo, casi te diría que produce una victoria que no es que para mí, de forma chicanera, denomino tercer gobierno radical. Es la tercera vez en esta versión de la democracia, iniciada en 1983, que la Unión Cívica Radical le gana al peronismo. Le ganó con Alfonsín en el 83, le ganó en el 99 con Fernando de la Rúa y gana con Mauricio Macri. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí? Y me parece que es un tema, y acá en Córdoba lo conocen todos, porque no les digo nada absolutamente nuevo. Esa alianza, esa coalición, se reduce a una suerte de coalición parlamentaria. Porque ¿cuál es el periplo de Macri? Macri arranca con Compromiso para el Cambio. Conquista la ciudad con Propuesta Republicana, 2007. 2015, con los radicales y la coalición cívica, conquista el poder nacional, pero gobierna como si fuera Compromiso para el Cambio. Claro. ¿Entendés? Y ahí hay un circuito que los radicales, y esto es información, hablo con que se sienten, digamos, vos hablas con alguno de ellos y te dicen, hay como 300 puestos en el Poder Ejecutivo, pero no, los radicales no quieren solamente puestos. Los radicales quieren participar también del mecanismo de toma de decisiones. ¿La vuelta de Sanz modifica algo? ¿La mesa chica sigue igual? Mira, yo te digo, y esto también no es interpretación, es información. Fue todo absolutamente cosmetológico.
¿entendés? No cambió absolutamente nada. Puede haber algún mecanismo de consulta y se los va a invitar, por supuesto, porque te dicen, mira vos, detenete y pensá un minuto la cuestión de la patología. Que vuelva Monzó a la mesa chica, que fue el gran diseñador de esta coalición. Que digan, Rogelio Frigerio empieza a participar también de la mesa chica. Vos cuando ves que dicen eso, decís, pero ¿cómo? ¿Ministro del Interior? El ministro del Interior no estaba en la mesa chica, en la mesa de negociaciones, ¿entendés? Y lo tenías, y esto en realidad se manejaba, yo no es que fui nada profético, yo en algún artículo que se llamó La Argentina Sogma, ya señalé que ese estilo de conducción no podía funcionar. Un tipo de conducción centralizada en una jefatura de gabinete que lo tenía al pibe de oro, los dos CEOs, Lopetegui y Quintana, que con su tablerito de control auditaban a todos los ministros, y todos los ministros, casi te diría, más bien, no te diría devaluados, pero parecían secretarios de área, gerentes de área, ¿entendés? Manejado con un estilo de conducción que se sentía absolutamente cómodo y andaba en Mercedes-Benz, todos los grandes medios de comunicación a favor, con el peronismo prácticamente en el piso, pero con una innovación, si vos querés, en materia de comunicación. Acá se confundía de pronto cierta habilidad para el triunfo electoral con ejercicio de gestión, ¿entendés? Y esto, ante los primeros problemas verdaderamente serios, se descontaba que iban a tener algún inconveniente. Y aquí los radicales ahora pasan la factura, esa información ya como si estuviéramos en un café. Seguro, dale. Los radicales pasan factura, van a pasar factura. ¿Qué te dicen los radicales? No le dieron bolilla, nos ningunearon al Senado, no consultaron, ¿entendés? Y acá tenés que entender lo que es la cuestión cultural del radical, que se siente a su modo progresista y de pronto se ve aliado a un gobierno que no los toma en cuenta a la hora de tomar decisiones, claro. ¿Entendés? Y ahí por supuesto que hay conflicto. Y ahora tenés un problema que son problemas que bueno, ¿cómo haces para zafar? Claro. ¿No es cierto? Si le achacaba al gobierno la falta de tacto social, de timing, de manejar la política, digo, ¿crees que, y vos lo graficabas como caniches y demás, digo, falta... No, yo no digo que son caniches. Falta la experiencia para ejecutar en tiempo y forma medidas que a lo mejor son correctas, pero no en el tiempo que se deben efectuar. Lo de caniches te cuento. Dale. Viene alrededor de una pregunta Sí. que tiene que ver cómo es que los tiene conceptuados el gran medio de comunicación estos muchachos. Que ahí te metés también en otro lío complicado, que es el tema de los medios de comunicación. Ahí sí, ahí íbamos también, sí. Bueno, el tema de los medios de comunicación, mira, el apoyo de Clarín nunca es permanente. Aquel que crea que tiene el apoyo de Clarín absolutamente asegurado, esto no es así, porque Clarín también vive del periodismo. La gran fuente, hoy es una gran empresa y que tiene negocios, pero la fuente de legitimidad pasa por el periodismo, ¿entendés? Y el periodismo te puede acompañarte, pero en algún momento vos tenés que informar y ponerte... Ahora, si vos de pronto das importancia a una información, por ejemplo, que María Eugenia Vidal tiene 15 puntos más de consideración positiva que el presidente, y vos, porque se publica eso, lo tomás como una apretada, porque todavía no se firmó alguna
cuestión trascendental que espera ese medio de comunicación, y ahí estás otra vez en problemas, ¿sabes? Digamos, no podés vos confiar, y también es una injusticia que vos salgas a decir que todos los medios de comunicación... No, los medios de comunicación son importantes en esa compañía. Ahora, cuando vos decís, ahora aparecen todos a criticarlo, es que el periodismo vive de la crítica. El periodismo podrá simular un poco alguna crítica, podrá en algún momento acompañar. Yo te diría, hoy el único medio que verdaderamente, hasta desde el punto de vista ideológico y político, lo acompaña, es el diario La Nación. Pero también con limitaciones, porque estos muchachos en su innovación creen que ese tipo de comunicación es antigua, que la comunicación que vale ahora y la que decide ahora es la que está en las redes sociales, ¿entendés? Y ahí tenés permanentemente líos, ¿no es cierto? Ahora, estos muchachos, lo peor que te puede pasar es tomarlos como tontos. Yo no lo llamo a Macri el ángel exterminador porque es una palabra que suena bien. Todo aquel que se enfrentó a Macri quedó exterminado en política. Desde Francisco de Narváez, Ricardo López Murphy, todo aquel que lo confrontó, el último tipo que prácticamente para Macri era importante vencerlo y dejarlo de costado, no era Scioli, era Sergio Massa, que era un riesgo distinto, aparte era 15 años, es 15 años más joven claro, que el propio Macri. En este momento de retroceso del propio Macri, ¿quién está de nuevo en la mesa de conversación? Sergio Massa, que perdió. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué es que todavía Sergio Massa, que perdió las últimas elecciones, perdió en el 2015, perdió el 2017, hoy no tiene ni siquiera banca, otra vez vuelve a estar en la conversación? Prepotencia de distrito, no hay muchos dirigentes de la provincia de Buenos Aires joven que más o menos se le pueda apostar, y cierta carencia en un peronismo que ahora empieza a tratar de regenerar ciertos liderazgos, que tampoco es fatal. Cualquiera que conozca el peronismo, cualquier peronólogo de barrio, sabe que el peronismo te puede inventar un candidato, cuando la pituitaria más o menos lo indica, en 15 días. ¿O acaso alguien sabía cómo se escribía la palabra Kirchner? Nadie sabía cómo se escribía Kirchner. Nadie lo conocía a Kirchner. Ni siquiera los que tenían la obligación de conocerlo. Yo, infortunadamente, ya lo conocía, había estado en Santa Cruz y más o menos sabía cómo venía la mano, pero muchos no tenían derecho de sorprenderse de lo que era, ¿no es cierto? Ahora, ese peronismo hoy también está fragmentado y disperso, y a mí me permitió de pronto hacer una aseveración que muchos se me enojaron, otros pensaron, cuando yo escribí, creo que lo habrás visto, que el peronismo unido marcha directamente hacia la derrota. Al contrario de lo que dicen todos los peronistas, sí. Que ellos creen que hay que unirse, y yo creo que lo que menos tienen que hacer es unirse, porque para el peronismo se repite el escenario del 2003, cuando Duhalde habilitó 3 o 4 candidaturas. El problema no es el peronismo ya hoy, el problema es el gobierno, es el colectivo Cambiemos, que llegó gracias a una estrategia de balotaje, que es exactamente lo que tiene que impedir ahora en el 2019. ¿Y el mapa de 2019 para Cambiemos, más allá de las
situaciones y las coyunturas económicas lo deposita Macri en un buen papel, digo, porque la oposición tampoco ha tenido la posibilidad de poner un candidato de peso, ¿no? O no, o nunca se sabe. Todavía no se sabe eso, ¿sabes? Y tampoco está muy segura la candidatura de la oferta electoral de Mauricio Macri. Cuando lanzaron la idea de la triple reelección, ¿sabes por qué la lanzaron? Porque había una encerrona temática y había que salir con un buen título para el fin de semana. ¿Vos en algún momento escuchaste hablar de su reelección de la gobernadora Vidal? Lo que yo dije ayer, que todos lo van a desmentir, y que yo te aseguro que es así, la gobernadora Vidal preferiría ir como candidata a vicepresidente de Macri en el 2019. Primero, porque 4 años más en la provincia de Buenos Aires, en este estado, por más que tenga más dinero, para alguien que pueda llegar a tener inconfesados deseos de ser presidente, no es, si vos querés, el mejor lugar, sobre todo cuando medís mucho más y cuando ella tiene que prohibirle a los miembros de su equipo que se entusiasmen con su candidatura. No es, como dicen algunos, una invención del periodismo que sea María Eugenia Vidal la candidata, sino que tiene que ver con los números. Lo que de pronto surge, la posibilidad de que sea ella número 2 de Mauricio, si vos más o menos te das cuenta, si este muchacho recompone, que perfectamente lo puede recomponer, este barco más o menos a la deriva de hoy, es más fácil en todo caso intentar la presidencia desde una vicepresidencia que intentarla desde la provincia de Buenos Aires, que ahí tenés el mal de Alsina, que todo aquel que quiso saltar de la gobernación de la provincia de Buenos Aires a la presidencia quedó directamente mal, ¿no es cierto? Y hoy todos te van a decir que no, y yo te puedo asegurar que hoy se piensa y se mide otros candidatos posibles para la provincia de Buenos Aires. Ahora, te aseguro que no son chicanas, que no son invenciones, qué sé yo, Marcos Peña, yo sé que él no puede creer que alguien piense en él también como posible candidato para la gobernación de Buenos Aires. El que mide más, ¿sabes quién es? Cristian Ritondo. De todos ellos. Pero esta cosa de la Argentina dispersa, fragmentada y en medio de la incertidumbre, vos vas a escuchar más tarde a un maestro que es Juan Carlos de Pablo, que cuando todos te dicen que le hablan de acá 2 años, te dice la semana que viene. En Argentina no sabemos qué va a pasar la semana que viene, ¿entendés? Porque todo más o menos te puede cambiar y todos los políticos te hablan del largo plazo, macanas, no hay largo plazo, ¿entendés? Se hace política para ayer, se hace política para pasado mañana y casi todo tiene una lectura prácticamente inmediata, lo cual es un problema, sobre todo es un problema para aquel que quiera pensar la política. Vos, por ejemplo, ves ahora nueva superstición de la política argentina, el Mundial. Vas a conocer, te voy a hacer nombres de tipos que esperan para largarse o para ver qué hacen, que pase el Mundial. Esa nueva frontera extraña que tiene que ver con el Mundial, que encierra una cierta subestimación, como de creer que una sociedad puede estar más contenta, mejor, más positiva, si Messi hizo algún gol o Higuaín la invocó, ¿entendés? Que me parece esto sinceramente bastante inquietante. Y cuando vos ves dirigentes políticos importantes
que te dicen, voy a ver qué es lo que hago después del Mundial, o que son todos tiempistas, nueva palabra de la terminología política, el tiempismo. Y yo no para provocar, digo que a los tiempistas, por lo general, en materia de poder, el tiempo los pasa por arriba. ¿Entendés? Porque vos, y esto es lo que falta hoy, a un Alfonsín de 1982, después de Malvinas, vos no lo ibas a parar diciendo después del Mundial, ¿entendés? Había un hambre de poder, una certeza de llegada al poder, que es la que tuvo Carlos Menem en el 88. Imagínate vos que alguien le dijera a Carlos Menem, no, este no es el tiempo, o mismo Macri, que Macri tuvo tentaciones de lanzarse antes a la presidencia, pero fue bastante cauto, y primero fue por la caja de la sociedad, la caja de la ciudad de Buenos Aires, el maxiquiosco, como se lo llama, ¿entendés? Como lo llamo yo, el maxiquiosco de la ciudad de Buenos Aires. Y la relación privilegiada, favorita, la designación de Macri como adversario ideal, el que la tuvo de entrada fue Kirchner. Kirchner necesitaba a Macri del mismo modo que hoy Macri necesita a la doctora. ¿Entendés? Kirchner, que creía que era de izquierda y creía que tenía un marketing de izquierda, necesitaba un tipo que tuviera más o menos la representación de la derecha, y no había otro mejor que Macri. Y hay algunas cosas que no trascendieron, que en realidad Kirchner, que era un lobo en esto, conocía de poder, de pronto se le iba la mano en algunas cosas, en muchas cosas, sobre todo en esa concepción de poder que dice que no podés tener poder si no tenés dinero. Y vos tenés que tener dinero para no depender de ningún grupo económico y demás. De pronto te pasás y lo que es un instrumento pasa a ser un objetivo y termina directamente en un desastre. Kirchner decía y creía que no se podía ir a una reelección sin tener asegurada la continuidad. ¿Qué significaba esto? Tener una reelección significaba tener una reelección indefinida, que es lo que él logró en Santa Cruz, y que es lo que en el 2006 él planificaba también en el plano nacional. ¿Y por qué no? Si en aquel momento, ahora todos hablan mal del kirchnerismo, en aquel momento Kirchner tenía el país en el bolsillito. ¿Qué es lo que hizo Kirchner para intentar implementar esa medida que pudo imponer en Santa Cruz? Lanzó a un muchacho de Misiones, Rovira, a su aventura reelectoral. Hubo una persona que se avivó como venía el negocio, un cura, Jorge Bergoglio, que es el que inventa al padre Piña, y ahí ese proyecto de permanencia, por supuesto que naufraga. Ahí es donde surge Jorge Bergoglio como el principal enemigo de Kirchner. Y el 25 de mayo los llevan a Jujuy, a Salta, a cualquier lado con tal de no escucharlo a ese Bergoglio, que hoy es considerado un hombre prácticamente cercano al cristianismo, ¿no? Pero son otras cuestiones. Bueno, muy interesante. Vamos a abrir para que ustedes puedan generar las consultas que crean pertinentes. Para, periodistas, veo que hay mucha gente de prensa, también a toda la gente que ha venido, para que a través de levantar la mano le vamos a alcanzar un micrófono y puedan preguntarle a Jorge lo que necesitan. Ahí va el micrófono. Buenas noches, Jorge. ¿Qué dice, amigo? ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias por atendernos. Usted que es un hombre que seguramente brinda
probablemente mala información, como suele decir usted, ¿cree que el Fondo Monetario Internacional por estas horas, además de analizar el respaldo económico que tiene el gobierno de la Argentina, también está mirando qué es lo que está pasando políticamente y qué va a pasar dentro de un año? Por supuesto. Por supuesto que sí. Argentina va al fondo cuando el ministro Caputo se da cuenta, porque aparte excelentísimas relaciones tenía con los financistas que le daban dinero, por supuesto, que no había más crédito para la Argentina. Y en realidad es desde ese lugar donde se habilita el único lugar que puede ser el tema del Fondo Monetario. Es una chicana fea. ¿Y qué es lo que dice? A nosotros no nos van a hacer el programa, el Fondo Monetario, que es una manera de decir tal vez va a ser el programa el Fondo Monetario, que pasa a ser ahora el cuco permitido, porque Argentina va a tener que hacer el ajuste que de pronto hubiera querido hacer Macri, pero por la cuestión del gradualismo, por no haberlo hecho, cuando le dice Melconian, estuviste tonteando 2 años y medio y ahora querés hacerlo, que te va a producir recesión, inflación, todo eso en vísperas electorales. Esto se lo dijo Melconian, ¿no es cierto?, con todas las palabras. El fondo por supuesto que va a ser el depositario de las culpas también, porque ya es, mira, no soy yo, esto es, claro, esto viene del fondo, y esto es porque viene de antes, y sinceramente era la última alternativa, que la alternativa del fondo se tomó en menos de 24 horas. No es que fue una relación, una decisión pensada, directamente, mira, no hay más plata de ese lugar, donde tenés que ir es ahí, la relación es muy buena. La relación es muy buena con la señora Lagarde, pero la señora Lagarde tiene la obligación de ser una señora buena, amable. No es la Ann Kruger, que a un cordobés que yo respeto muchísimo, todos saben que fue Domingo Cavallo, que Domingo Cavallo en aquel momento, si hoy casi uno acepta que el más grande error de el Mingo Cavallo fue haber aceptado aquel Ministerio de Economía en aquel momento. Cavallo era un hombre que creía, así como Macri creía que su presencia iba a asegurar una lluvia de inversiones porque era un empresario y los empresarios del palo iban a estar con él, Cavallo también pensaba en aquel momento que su presencia podía resolver más o menos el problema y se lo llevaron puesto como una media, ¿no es cierto? Todos insultaban a Ann Kruger y en realidad el problema era Horst Keller, que era un alemán, que es presidente del fondo, que consideraba que a estos países supuestamente de frontera que quieren ser emergentes había que dar una elección. Y la verdad, lo dejaron caer por un último crédito de 1.300 millones de dólares. Ustedes son cordobeses, al cordobés Mingo Cavallo se lo pueden invitar y preguntarle. En realidad, lo que le negaron, lo que directamente fue firmarle una partida, fue ese crédito que no se lo quisieron dar. Por supuesto que la señora Lagarde es muy simpática. Todos estaban acá, todos hablaban de los alfajores de arroz que servía el ministro Duhovne. Esto tiene que ver, esto sí me preocupa del periodismo, ¿sabes? El periodismo se detuvo mucho en la cuestión de esos alfajores de arroz y no se dieron cuenta que cuando un funcionario internacional o cuando un presidente o cuando un gobernador importante llega a otro lugar,
que te hagan una comida en un hotel, cae de maduro, que te llevan a un restaurante, cualquiera te lo puede hacer. Que el ministro te homenajee en su casa, desde el punto de vista diplomático lo pone en otro nivel, si vos querés. Aquí todos salieron a matarlo al pobre tipo por la chocotorta, claro, por esas cuestiones, sí, por lo que costó y demás. Acá estuvo astuto, ¿sabes quién? Macri. Porque estaba todo lo que él llama el círculo rojo pidiéndole por un ministro de Economía. Y estaban ya no era Jorge Asís el que lo recriminaba por el tema de la conducción muy centralizada que ponía a todos los ministros como si fueran empleados. Ya por todos lados querían otro coordinador o un gran ministro de Economía. El gran ministro de Economía, que hoy es el coordinador de 9 ministerios, que es Duhovne, en realidad es una buena decisión de Macri por una imposición del fondo, porque el fondo le dice quiero un interlocutor, no 8. Claro. Entonces aprovecha y les pone el de menos volumen político. No es ningún tonto este muchacho, ¿eh? Lo pone a este pibe, que este muchacho, y todos creen que esto significa un gran traspié de Quintana y Lopetegui y que el nuevo superministro es Duhovne. Muchachos, yo me atreví y dije, esto es cosmetología pura. Y fue cosmetología pura, y es cosmetología pura. Sigue Duhovne en esta relación con el fondo, que es el encargado de eso, viaja para aquel lado, pero el poder sigue siendo una mesa ratona. Claro. Es una mesa ratona el poder. Nunca una decisión de poder se toma entre tanta gente. Se conforma y les tiran a los radicales caramelos de madera ligeramente espolvoreados con azúcar impalpable, ¿viste? Le tiran caramelos de madera y ponen como que así acá estás más a la mesa, y esto no es así. La decisión siempre la toma uno, la toman dos, se consulta. Ahora, quizás la decisión no es buena, no es la mejor, como cuando se equivocó. No quiero volver a repetirte, cuando el lunes de la semana pasada pone viva a una persona y queda mal con todo lo que estaba, con lo que jugaba. De pronto ese es un estilo de conducción que está muy sujeto a errores, ¿no es cierto? Está bien. Por allá. Hola Jorge, buenas noches. ¿Cómo le va? Bien. Te quería preguntar, pensando ya en 2019, en esta fragmentación de liderazgos que hay dentro del peronismo y la mala imagen que tiene el oficialismo, si pensás que puede ser el momento para la irrupción de terceras fuerzas o de outsiders. Te pregunto por caso Tinelli, que surgió en esta semana. Mira, el gran problema es que el poder está vacante en la Argentina. Digamos, las dos grandes figuras, Macri se descascara, lo notás en su rostro. Ese muchacho, cuando yo dije ayer, qué sé yo, que no solamente hinduismo tiene que tener un nivel de tratamiento, vos ves que lleva un nivel de estrés muy, muy grande, y vos, un chico que tiene 59 años, casi parece como si fuera Franco, ya, pobrecito. Pero se descascara políticamente cuando empiezan a dudar de vos, cuando empiezan a decir que tal vez candidata tiene que ser la muchacha, y acá es una trampa también. En Buenos Aires nunca se critica al gobernador. Como están en Buenos Aires y una cuestión de cercanía, creen que al que hay que insultar es al presidente, nunca al gobernador. Eso es lo que hace que al gobernador casi no le entre ninguna bala. Y cuando le entra una, le entran todas, ¿entendés? Entre el 2008 y el 2014, a Daniel Scioli, líder de la línea Ide y Sol, no le entraba, pero nada. Y una cosa que atormentaba a Cristina, como en su momento a Néstor,
es que él estaba siempre como si recién lo sacaran de la heladera, sin ningún problema, en medio de tantos líos y demás. Hoy ese lugar le ocupa la muchacha que es muy viva, es muy buena, sabe de poder, y hoy tiene ese privilegio. Y por supuesto que mide 15 o 20 puntos más que este muchacho que sinceramente se descascara y mal. Y siente como que si el principal apoyo que tiene es Carrió, estamos en problemas. ¿Entendés? Es ya un inconveniente. Cuando ya Carrió te dice, por ejemplo, Donald Trump va a ser como Hitler, o te dice, Lorenzetti quiere ser presidente de la República, o Paolo Roca quiere ser presidente de la República, y la Unión Industrial Argentina te quiere hacer un golpe de Estado, si esa es tu principal apoyatura, y te pones a hablar de racionalidad, estás en un problema. Ella te puede servir para toda la cuestión de la transparencia, que también es una sobreactuación. ¿Qué pasó con Macri? Macri hace un cambio de metal, pasa de la plata al bronce. Muchos años dedicados a la plata y de pronto querés el bronce. Que está muy bien y que podés pasarlo. Ahora, confronta más o menos con la realidad y vos sos Cambiemos, vos sos los focus groups, vos sos la nueva política, vos venís a cambiar absolutamente todo y terminás pidiendo la vacinilla al Fondo Monetario Internacional por un crédito stand-by. Mucha originalidad no le ves al pobre muchacho, ¿entendés? Y vos tenés su propia alianza, tenés los radicales que te dicen, como ese tipo que te dice, te dije, ¿viste? Como tu esposa que te dice, te dije. Que están en esa actitud de te dije porque verdaderamente le dijeron y tenían experiencia. Tienen experiencia en materia de poder y conocen, ¿no es cierto? Después tenés a la doctora, que es la única que tiene hoy peso específico y que tiene... Vos, te puede gustar la doctora o la podés despreciar, pero ¿cuántos de ustedes se quedaron hasta las 2:30 de la mañana para escucharla a ella? Cuando yo digo que los 50 senadores que hablaron antes fueron teloneros del show principal, que fue ella, porque todos a la única persona que querían escuchar era ella. Y culpable en gran medida de esa cosa fue el propio Macri, que es el que la pone como si fuera la gran conductora, y con lo cual todos los arreglos que tenía con los gobernadores, que los gobernadores son tiburones de aguas profundas, todos ellos, prácticamente lo dejaron. Y bueno, vino esa derrota torpe, innecesaria, que tuvo que ver más con el onanismo que con la política, porque cámaras enteras discutiendo, 150 tipos hablando para algo que iba a quedar en la nada, la verdad, cuesta sinceramente darle un poco de verosimilitud y de racionalidad a la política. Pero estas dos principales figuras, yo la pongo a María Eugenia Vidal también detrás de Macri, porque en realidad, ¿qué es lo que pasa con María Eugenia Vidal? Cuando cae Macri, menos, pero también cae ella, porque está sostenida directamente desde ese lugar. Si ustedes me dicen, yo tengo la fórmula y les tengo la receta para que más o menos este gobierno se pueda recomponer. No la voy a dar, como digo, yo nunca doy consejos y menos gratis. Pero tiene maneras de recomponerse, si apela a algún realismo en algunas cuestiones. Pero hoy eso no se ve. Les voy a decir que la única manera que pueden salir. La única manera que pueden salir, no es primicia, quizás yo lo pensaba escribir, la única manera de salir es que Macri vuelva a tener al jefe de gabinete que tuvo durante 8 años y que le permitió hacer una excelente gestión, que es el tipo
menos carismático del continente. Yo lo llamo Geniol, que es el tipo que tiene 24 horas diarias, atiende su masquiquiosco. Ese tipo, si lo ponen a ese tipo, a Horacio Rodríguez Larreta, como primer ministro y lo ponen a gobernar a ese muchacho y le dejan el maxiquiosco de la ciudad al Colorado Santilli, y a un muchacho como Marcos Peña, que lo quieren cuidar, lo ponen en la Cancillería, y le diría que puede llegar a tener una cierta adultez. ¿Rodríguez Larreta no lo ves para 2019? No lo quiere Macri, no lo quiere Macri, no tiene encanto, no es buen candidato, es el que más sabe de poder de todos ellos. ¿Entendés? Conoce verdaderamente cómo funcionan las cuestiones. Los dos vicejefes de gabinete son de él, son formados por él directamente, que son Lopetegui y Quintana. Pero bueno, ese muchacho está ahí en Buenos Aires. Ahora, el poder está vacante, porque la doctora candidata, creo que es bastante inteligente como para hacerlo. Ella sabe que es garantía de en un balotaje ir al horno. Es el Menem del 2003. Aquel Menem que ya no tenía la habilidad del 1988, con mujer nueva, que de pronto, ante la perversidad de Duhalde, ¿qué hizo Duhalde? El gran objetivo de Duhalde, piloto de tormentas generadas, el gran objetivo que tenía Duhalde era que no fuera Menem. Habilita todas las candidaturas y sabe que en primera vuelta va a ganar, pero en segunda vuelta es boleta, ¿no es cierto? Porque acá lo que hay que construir para ganar es una estrategia de segunda vuelta. Los peronistas que dicen hay que unirse, en realidad caminan solos hacia la derrota, porque se te pegan todas las estampillas, que es mucho más fácil que todos los sectores medios con esas estampillas no quieran saber nada. Si vos armás algo que sea más o menos presentable, con dos fórmulas, y como corresponde a los peronistas, arreglan sin mirarse, ¿entendés? En un balotaje se reparten la cuestión y puede la cosa más o menos caminar. Claro que también si lo haces mal, tenés el riesgo de que Macri te gane en la primera vuelta. Si es que este Macri se descompone, se recompone. Hoy este Macri está descascarado. Y la doctora no puede ser. Los otros son todos pesos más plumas, muchos con mucho conocimiento de poder, pero no miden absolutamente nada y todavía están en la cuestión del amague. Muchos buenos gobernadores del peronismo quieren consolidarse más en su territorio que largarse. Y todos tienen problemas internos en su propio territorio. El problema que tiene Mansur es Alperovich, el problema que tiene Uñac es Gioja, digamos. En esta Argentina dispersa y fragmentada, todos los fragmentos se conocen, ¿no es cierto? Se conocen y no es ninguna gran ciencia. En eso te digo, el poder está vacante. ¿Cómo haces para inventar una figura? No es tan fácil. La palabra outsider no me gusta, porque está para alguien que sepa de política, no que sea una especie de turista de la política, como es el que va a ser figura más importante de Italia ahora, que no tiene la menor idea, y creer que se puede manejar un país como que se maneja una empresa, es no tener menos idea todavía, porque es un poquito más complicado, no es simplemente una empresa y que hay siempre alguien atrás que puede llegar a pagar el sueldo. Esto es un poquito más complicado, acá tenés una historia jorobada, acá tiene que cerrar con toda la gente adentro, tenés un 30% de pobres, tenés gente que se echa la culpa uno al otro, acá tenés, y el poder
está vacante en eso. Hay, y todos esperan que aparezca alguna otra figura. Algunos creen que puede ser Facundo Manes, que es amigo personal. Yo me parece que sinceramente yo lo pondría más en alguna cosa parlamentaria primero para ver cómo... Y Tinelli siempre tuvo el bichito de la política ahí pendiente. Ya, curiosamente, empiezan a salir todas las encuestas que dicen que tiene el 50% de imagen negativa. Que de pronto el tipo puede decir, ¿cómo puede ser que yo hago cualquier programa, tengo todo el rating, y si me quiero saltar a la política tengo el 60% de gente que no me quiere? Esto no se hace solamente por encuestas. Tenés que ponerle la pelota en los pies para ver cómo patea. También tiene que decidirse. Está en una mala situación económica, le deben mucho dinero, está con una sensación también de revancha en su propia especialidad, porque tampoco puede querer que crean que él se va de la política porque le está haciendo mal en los medios, y en realidad le está haciendo mal en los medios porque tuvo unos socios que fueron atroces, se metió en el tema del fútbol y terminó también en otro papelón, pero bueno, es uno de los muchachos que está ahí con ganas. Otro que sueña con volver y con una epopeya triunfal de regreso es tal vez Francisco de Narváez, pero no se puede inventar tanto. Yo sinceramente creo que en lo que podemos decir estratégicamente la posteridad para dentro de 2 o 3 meses, va a seguir la cosa exactamente como está. Exactamente como está. Va a pasar el Mundial, gane o pierda en la Argentina, no va a pasar absolutamente nada. Sí a lo que se va, y esto creo que todos tenemos que ser conscientes, se va una Argentina, cuando los economistas dicen una Argentina con menos actividad. ¿Qué significa una Argentina con menos actividad? Una Argentina que se va a achicar, con recesión, con una inflación que no se puede controlar y sinceramente con sectores sociales, con una gran gimnasia política y un excelente conocimiento de los secretos de la calle. Y si hay algo que me parece que es lo más débil que tiene hoy el tercer gobierno radical, es que perdió absolutamente la calle. Y la calle, como dicen las abuelas, implica riesgos, ¿no es cierto? Seguro. Allá, sí. Hola. Jorge, primero pedirte después poder hacer una entrevista. Hacemos un programa de televisión regional y la idea era poder charlar un ratito con vos cuando termine la conferencia. Consultarte respecto de 2 temas que venimos nosotros conociendo por el recorrido que hacemos, y otro que tiene precisamente que ver con el escenario nacional. El primero, estamos en Córdoba. Vos en algún momento, cuando analizabas la realidad del triunfo de Macri, hablabas de las 3C: Carrió, Clarín, Córdoba. En Córdoba Macri obtuvo el 70% de los votos. Haciendo simplemente un recorrido por los 4 departamentos del sur, entendemos que la situación de los productores y las economías regionales no es la de la foto del 2015, y evidentemente ese 70% hoy se ve absolutamente debilitado en función de términos electorales, y teniendo en cuenta precisamente que estamos hablando de una realidad económica que los atraviesa. El sector porcino, que está haciendo la exposición ahora, o el sector tambero, por solo nombrar algunos. En ese escenario, ¿qué lectura vos podés hacer respecto de esta debilidad de la tercera C que se les está debilitando y que tiene que ver con el territorio y que tiene que ver con Córdoba? Y teniendo en cuenta que en Córdoba, por ejemplo, en las últimas horas nos vamos enterando de que el archienemigo que tenía Néstor y Cristina, que se llama José Manuel de la Sota, está sentándose a charlar con Magario a ver de qué manera pueden encontrar acuerdos políticos. Y por otro lado, una pata que no hemos analizado, que no has planteado en la mesa o que no se te ha consultado, está relacionado precisamente con que la realidad económica por la que está atravesando
el gobierno es que está tomando medidas que van en contra de los intereses de sectores productivos, economías regionales, y una arista que hay ahí que en algún momento la vamos a tener que analizar y poner en el pizarrón para poder hacer los análisis, que es los casos de corrupción de este gobierno. Bueno, mira, hermano, lo que yo te puedo decir es que tu pregunta es tan amplia que contiene la misma respuesta. ¿Entendés? En tu pregunta también está implícita la respuesta. Que yo comparto lo que vos decís, así que te cuento. Las 3C, la corriente clasista y combativa que apoyó a Macri, Clarín, Córdoba y Carrió. De las 3C, la única C que le queda es Carrió. ¿Entendés? La única C que les queda como la tenía, ¿no es cierto? Yo tengo entendido, y yo no miro tantos números, ¿sabes? No me rijo tanto por la cuestión así encuestológica, pero que sí, que hay un descenso y hay una cierta decepción al respecto y demás. Yo comparto las respuestas que están implícitas en la pregunta, que me parece que, bueno, esto va a ser un problema. En lo que vos me decís con respecto a De la Sota como a Schiaretti, Córdoba tiene, desde el peronismo, dos candidatos a gobernadores, que son dos candidatos a gobernadores, que son Schiaretti y De la Sota, y dos eventuales candidatos a presidente que son De la Sota y Schiaretti, ¿no es cierto? Porque, bueno, yo no he hablado con Schiaretti, pero me llegan que en algunos lugares lo ponen en el bolillero como eventual presidenciable también, y que es un hombre que conoce de poder. Y De la Sota tuvo dos intentos, los dos intentos que tuvieron imperfecciones. La primera, que fue cuando Duhalde lo propuso, que la campaña de él fue bastante mala en aquel momento, y la segunda, que no fue una buena experiencia. Pero De la Sota, que es un político, uno de los más expertos, de los que tiene historia y que en el peronismo, según mi información, probablemente mala, es muy respetado, no sé si votado. ¿Entendés? Si él habla hoy con Verónica Magario, y me parece que está bien encaminado, porque él va a buscar votos en La Matanza. Cualquiera que quiera ser candidato a presidente tiene que ver cómo tiene los votos en ese lugar, ¿no es cierto? Y ahí me parece bien. Yo todavía no sé qué es lo que quiere hacer José. No sé si José verdaderamente amaga o quiere ser nuevamente candidato. Es una figura muy sólida y muy respetable. Ahora, con respecto al tema de las denuncias de corrupción de esta administración, salen algunas. Le diría que de pronto hay un poco más de elegancia en lo que tiene que ver con algunos aspectos que hay que en todo caso que investigar. No hubo casos, qué sé yo, de pronto, si uno quiere ser simplemente chicanero, se pone a hablar de las offshore y demás, pero hoy no es ese el flanco principal. Pienso que con el tiempo podrá llegar a ser cuando las balas comiencen a entrarle, ¿no es cierto? A hoy ya dejó de ser Alan Ladd, bello, imbatible, y ahora ya cuando las soluciones tardan, o vos podés, la herencia recibida,
traficar 6 meses, 8 meses. Vos no podés estar a los 30 meses con el cuento de la herencia o de pronto criticarte, autocriticarte por no haber dicho en su momento lo que recibías, cuando en realidad lo dijeron siempre, siempre se contó todo eso. A mí, sinceramente, me molesta que tanta gente, porque, y ya casi le digo para finalizar, por una cuestión hasta de respeto de los muchachos, no sabe la cantidad de jóvenes, muchachos de 35, 40 años, que llegaron de pronto a la decisión de decir hay que hacer algo por el país y con mucha autenticidad se metieron y se engancharon en esto, y yo sinceramente no quiero ni siquiera pensar en la posibilidad de a toda esa generación de muchachos que fue a la función pública con una gran confianza, cargarles en el lomo alguna situación, les diría, indecorosa. Son muy fácilmente chicaneables, son fácilmente caricaturizables. Uno los mira y los mira de pronto con trajes y zapatillas. Yo a veces digo que yo uso corbata nada más que para que no me confundan con un chico pro, ¿no es cierto? Pero todos estos muchachos, hay muchos de ellos, que esto les digo, les soy muy sincero, hay muchos muchachos que verdaderamente quisieron colaborar. De pronto pudo haber faltado alguna conducción, de pronto hubo una gran soberbia inculta de creer que la política empezaba con uno, que todo lo anterior era una cosa vieja, pasada, y es cuando les cabe precisamente la boleta que le pasan hoy muchos radicales, que decían, yo te dije que esto no era así, ¿no? Aplauso grande para Jorge Asís, ¿eh? Quédate ahí un segundo, Jorge, vamos a hacer entrega. Invitamos a Andrea Petrone, Silvio Rasmussen y Darío Fuentes. Vamos a hacer un poquito de lugar aquí en el escenario. Vamos a correr un poquito la mesa. Ahí está. Bueno, párate. Adelante. Muchas gracias. Préstame, Darío, que leemos. Ahí lo leemos. Dice: el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto resuelve, artículo 1, declarar visitante ilustre de la Ciudad de Río Cuarto al señor Jorge Asís en el marco de la Feria Industrial Río Cuarto 2018 organizada por el Gobierno de Río Cuarto. Artículo 2, facultar a la presidencia del cuerpo a hacer entrega del presente dispositivo y plaqueta. Artículo 3, comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. Bueno, nuevamente un fuerte aplauso para Jorge Asís. Gracias a Andrea, Silvio y Darío. Está la fotografía. Un segundo más. Jorge, otro presente más tenemos para hacerte. Sí. Invitamos al intendente Juan Manuel Llamosas, Camilo Vieira y Daniel Railoa, por favor, al escenario. Daniel, adelante. Juan. Bueno, Jorge, agradecerte la presencia, como te lo dije hoy al mediodía cuando me fuiste a visitar. Y por supuesto agradecerle también
a todos ustedes por ser parte de esta segunda feria industrial que tiene esta característica especial. Poder hablar de los temas de actualidad, de la política, de la economía, además de la industria y del desarrollo. Así que muchísimas gracias, Jorge, y por estar aquí presente en Río Cuarto. Muchas gracias, muchachos. Nuevamente el aplauso, gracias a todos. Vamos a hacer un pequeño cortecito musical, un poquito de música, y nos vamos acomodando para esperar a Juan Carlos de Paulo para hablar de la actualidad económica.